Bien, ahora pasaremos al panel de discusión, nuestro primer panel de hoy. Y acá tendremos destacadas voces que analizarán cómo integrar nuevas tecnologías en los sistemas de alerta, preparación y respuesta a nivel nacional y local. Para moderar este panel, invitamos a la señora Rosario Walker, quien es consultora independiente en planificación territorial y gestión del riesgo de desastres. Y quienes participarán como panelistas, también los invitamos a subir al señor Jaime Campos, director del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile, el señor Jorge Krempien, investigador del CIGIDEN, el señor Felipe Riquelme, subdirector de reducción de riesgos de desastres del CENAPRED, y la señora Claudia Galás, encargada de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos y Desastres del MIMBU. Les invitamos a seguir esta conversación que reúne ciencia aplicada, experiencia institucional y desafíos pendientes. Buenos días, ¿cómo están? Me alegro. Bueno, para empezar esta conversación de hoy, em, les propongo un tema. ¿Qué modelos de colaboración público-privada podrían maximizar el impacto de las tecnologías de monitoreo en la gestión del riesgo em, de lo que estamos conversando? ¿Quién quiere partir? Dale. Hola, sí. No sé si está escuchando. Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por la pregunta, Rosario. La verdad es que hay varios modelos de participación pública-privada, pero primero partir comentando que la relación entre el mundo público y el privado es fundamental para poder implementar este tipo de tecnologías, porque hay que pensar desde varios ámbitos y el principal, o uno de los principales, es también cómo financiamos este tipo de cosas. Entonces hay varios modelos, nosotros estamos trabajando algunos ejemplos hoy en día. Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar el trabajo que estamos haciendo con concesiones del Ministerio de Obras Públicas respecto al sistema de alerta de tsunami. Hoy estamos trabajando en un sistema de concesiones de sirenas que nos va a permitir tener sirenas en todo el borde costero, en toda la zona donde Senapred ha definido que es la zona de evacuación. Entonces, eso es una inversión que solo no podíamos. Necesitamos también tener la participación del mundo privado para poder impulsar este tipo de infraestructura que es compleja, que es cara y que también requiere una operación que también es muy compleja. Entonces, en ese sentido, uno de los mecanismos es este sistema de concesiones, pero en general también cómo el mundo privado puede aportar al desarrollo de tecnologías en el país, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico. Y acá, por ejemplo, el señor Taquito Toeda nos mostraba un ejemplo de colaboración. Ellos están haciendo un estudio en Chile respecto de cómo funciona el sistema, porque una cosa es que a nivel científico desarrollemos la tecnología para tener un sistema de alerta temprana sísmica, pero después el problema lo tenemos en los que tenemos que diseminar la alerta. Entonces, cómo nosotros tomamos esa información y la hacemos llegar a la población de forma eficiente, de forma rápida, de forma oportuna. Entonces, ahí hay una oportunidad de colaboración respecto de cómo podemos trabajar en conjunto con la tecnología y con las empresas privadas que desarrollan esta tecnología para poder implementar este tipo de soluciones. Por lo tanto, hay que mirarlo en conjunto. Gracias, Felipe. Bueno, es importante pensar que el sistema de alerta temprana sísmica está compuesto por varios pasos, ¿no es cierto? Y en el fondo podemos pensar en tecnologías para cada una de estas subetapas del proceso. Em, del mundo científico, ¿cómo ven este desarrollo, estos modelos de colaboración? ¿Existe en Chile? Porque sabemos que afuera existe, pero acá, ¿qué avances tenemos en colaboración público-privada, tanto para la detección previa? eh, ya sabemos que no es predicción, pero es detección previa de las primeras ondas o de los procesos de difusión, comunicación hacia los organismos técnicos, la validación, etcétera. Yo creo que hay dos aspectos súper relevantes que hay que tener en cuenta cuando se habla de la gestión de riesgo de desastre. Y estamos mencionando uno que es súper importante, ¿no es cierto? La comunicación
de las amenazas en un tiempo cercano al real. Cuando se detecta el terremoto en distintos tipos de instrumentación, pues, instrumentación sísmica, GNSS, etcétera, existen, yo creo que protocolos que van orientados, ¿no es cierto?, a informar, no solamente informar, sino que rápidamente estimar cuál puede ser el impacto potencialmente, ¿no es cierto?, sobre la infraestructura crítica, la sociedad, etcétera. Y hemos visto que Senapred está preparado para ese tipo de cosas. Se puede mejorar, obviamente, con lo que hemos visto en cuanto a lo que nos mostraba, ¿no es cierto?, el seminario al inicio de esta sesión. Pero falta una dimensión súper importante a la que tenemos que conversar más en detalle. Y eso es la estimación de la amenaza, ¿no es cierto?, y de potencialmente los desastres en el tiempo, para estar preparados para generar resiliencia, para generar mecanismos de respuesta no solamente inmediatos, pero también ver esto como una oportunidad para construir mejor, para hacer mejor, ¿no es cierto?, todo nuestro sistema. Y para eso se necesita estudiar la amenaza de los fenómenos físicos que ocurren y a los cuales estamos expuestos, ¿no es cierto?, en gran medida en este país. Los terremotos, los tsunamis, todo tipo de amenazas y los efectos cascada que ocurren, ¿no es cierto?, producto de estas grandes amenazas. Y para eso creo que hay mecanismos para estudiar efectivamente ¿cómo se llama esto? La amenaza. Está, ¿no es cierto?, ya enmarcado dentro de la ley, la nueva ley, ¿no es cierto?, que está identificando sectores como los HOTMAS, que tienen que hacer este trabajo, pero ahí es donde entran también las instituciones privadas, públicas, especialmente las instituciones académicas. Y esos mecanismos están a través de proyectos de investigación financiados por ANID, que han sido de gran utilidad para ir explorando todos estos temas. Pero falta mucha plata para estudiar mejor la amenaza. Eso es algo recurrente, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en nuestro país. Hemos avanzado un montón con el Centro Sismológico Nacional. Hay mucha instrumentación sísmica para entender dónde están ¿no es cierto?, las fallas corticales, pero la verdad es que pueden haber muchas más fallas corticales que no estamos detectando. Pueden haber un montón, ¿no es cierto?, de amenazas que todavía no encontramos. Y para eso se necesita un monitoreo mucho más agresivo. Y los proyectos de financiamiento financiados por ANID o proyectos de investigación, ¿no es cierto?, de ese estilo, no van a dar abasto y se necesita cambiar de alguna forma, ¿no es cierto?, el paradigma. Tenemos que invertir mucha más plata en ese sentido. Bien dicho, es necesario. Por aquí, Jaime, ¿qué opinas tú de estos desarrollos? Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa de discusión que apunta a abordar el tema de la amenaza sísmica en uno de los países más sísmicos del mundo, ¿no? Que tenemos la responsabilidad en la academia de tratar de que el conocimiento no solo se quede en nuestro espacio, sino que tenga un beneficio hacia la sociedad. Y bueno, voy a hacer una reflexión primero antes de responder a la pregunta. Yo creo que son pocos los países en realidad que están tratando de implementar este tipo de iniciativas tecnológicas de sistemas de alerta temprana. Efectivamente, Japón el año 2007 inició su acción, digamos, junto con la agencia meteorológica japonesa. En innovar, ellos tenían el problema de detención del metro, en fin, sistemas que logre detener la industria, proceso industrial. Imagínense ustedes, acá en Chile tenemos procesos en la gran minería con ácidos, etcétera. Así que tiene un impacto directo en la contingencia, eso no cabe la menor duda. Y tiene Japón una tremenda experiencia que a nosotros nos interesa conocerla más de cerca. Hay otros países que últimamente han estado implementando sistemas parecidos a Estados Unidos. En California tienen un proyecto de alerta temprana en California que el año pasado lo empezaron a expandir para el resto de Estados Unidos. Incluso Google ahora tiene un sistema no solo para Estados Unidos, sino que para Tayikistán, en fin, países
en la zona asiática. Y bueno, México también tiene una larga tradición de varios años tratando de implementar un sistema de alerta. Entonces lo comento porque creo que es importante en este espacio, conversando con los colegas de Japón, ¿no es cierto?, tratando de implementar esta iniciativa, que busquemos ver qué hicieron también por esos lados. Hay del orden de 10 países que han implementado sistemas de esta naturaleza. Italia, bueno, no recuerdo bien, todos son como 10, em, Taiwán, China, en fin. Y yo creo que hay que dar una mirada, tener una conversación con ellos, por lo menos nosotros en Chile, tener la capacidad de poder saber esas experiencias, las buenas prácticas y las cosas que resultan y no resultan. Eso quería partir diciendo. Así que no lo limitaría solamente a una conversación con los colegas de Japón, ya que hay gente acá de Senapred. Yo creo que es muy bueno para nosotros nutrirnos de otras experiencias. Lo digo porque Chile está en el contexto andino, y el contexto andino tiene geoamenazas que son no solo muy frecuentes, sino que son muy intensas, y a veces los terremotos vienen asociados con otros fenómenos. Tenemos muchos ejemplos en los países latinoamericanos de contingencias multifactoriales, un terremoto que gatilla otro, o viceversa, un fenómeno climático, una remoción en masa. Bueno, así que el contexto andino nos coloca en una situación de un esfuerzo nacional mayor, porque no podemos adaptar las experiencias o las tecnologías que a ciegas, digamos que se desarrollan en otros lados, sin estar conscientes que tenemos que generar nuestro propio conocimiento para ver si se adaptan o no correctamente. No olvidamos muchas veces que Chile es un país tricontinental, o sea, nosotros tenemos no solo la geoamenaza que compartimos con Perú, Ecuador y México del contexto andino, sino que tenemos casi un tercio del país en un contexto geodinámico que es la zona de fiordos. Tenemos un territorio antártico y tenemos territorio insular en Oceanía. Todos estos tienen ambientes de geoamenazas muy diversos. Eso nos hace bastante singulares. Así que mientras no estemos conscientes de eso, podemos estar aplicando, trayendo tecnologías que no cubren todas las geoamenazas. Una primera reflexión. La segunda, eh, valorizar el esfuerzo que hemos tenido en conjunto con Japón en la formación y capacitación de los expertos que el país necesita, no solamente en la academia, sino que en las instituciones públicas que tienen que hacer la bajada de la política de reducción de riesgo, en los ministerios, en fin, pero también a nivel provincial, regional y en particular a nivel local de los municipios. Hay un tremendo desafío y yo felicito el programa YAICA, el apoyo que ha dado eh, eh, en la formación, en colaborarnos, digamos, en la ayuda de diplomados orientados a fortalecer este enriquecimiento que requieren entonces nuestros profesionales, nuestros tomadores de decisiones del aparato público, para que estén informados de las últimas tecnologías y puedan bajar la política adecuadamente. Eso lo quería destacar. Y en especial porque las geoamenazas no las podemos reproducir en el laboratorio, por lo tanto es súper importante el conocer, a través de estos diplomados internacionales que hemos tenido con el apoyo YAICA, conocer a colegas de otros países, de la academia y también de instituciones públicas, porque al no poder reproducir las geoamenazas en el laboratorio, es importante el compartir las experiencias, las buenas prácticas y lo que no funciona. Así que quería también destacar eso en este evento. Y ahora voy a responder a la pregunta sobre la gobernanza. Perdonen que me haya tomado esta digresión, pero creo que era el momento de poderlo comentar. Sobre la gobernanza, sobre estas iniciativas de vinculación público-privada, yo la encuentro extraordinariamente importante y necesaria. Las inversiones que se tienen que hacer en instrumentos en geociencia no son de instrumentos a escala del laboratorio, son a la escala del planeta. Son inversiones que son costosas, es como lo hacen los astrónomos, a veces se asocian entre países. Hay que estar consciente que en geociencia el observar la Tierra son inversiones de gran tamaño, ¿ah? De gran envergadura. Por lo tanto, la cooperación público-privada y académica es fundamental. Y ahí es donde quisiera ahora comentar. Me da la impresión que la propuesta, el modelo que deberíamos tratar de apuntar es una colaboración en la cual la academia sí tenga cosas que decir. No solamente
las instituciones públicas y privadas, ¿no es cierto?, en tratar de implementar un sistema de alerta, una sirena, en fin, sino que el mantener ese sistema en tensión bajo la academia o en relación con la academia obliga a un cuestionamiento constante. La academia lo único que hace todo el tiempo es tratar de cuestionar las cosas, porque ¿qué es lo que no funciona? Por lo tanto, tener esa tensión dentro del sistema es fundamental para garantizar que no nos quedamos dormidos, ¿no? Así que yo pienso que la gobernanza es clave, que incorpore a la academia y que tenga como agente articulador de todo esto el SENAPRED, por ejemplo, o una institución que dé garantías, que busque el equilibrio, que coloque en el centro el interés social, el interés público. Bueno, eso por el momento para no tomarme toda la palabra. Muchas gracias, Jaime. Claudia. Sí, muchas gracias por la invitación. Respecto, bueno, me sumo a las palabras de Jaime en su reflexión inicial, algo de eso también quería compartir, pero en específico respecto de los modelos de colaboración público-privada y en ese contexto creo que una de las mayores experiencias que ha habido en Chile después del terremoto del 2010 es la importancia de la coordinación intersectorial, la importancia de la participación del sector público y privado tanto para la alerta, que sabemos lo que pasó en Chile, que nadie conocía muy bien cómo funcionaba el sistema frente a un tsunami, no teníamos tsunami hace tantos años, eh, como que, bueno, todos sabemos lo que pasó en Chile. Entonces, creo que uno de los grandes, entre muchos otros aprendizajes, es la importancia de integrar información. No podía ser que un sector informara una cosa, otro sector informara otra, y se necesitaba un ente coordinador y en ese sentido creo que hay un muy buen avance después de 10 años de discusión, que lo dije ayer, en que tengamos hoy en día un sistema nacional de prevención de riesgo de desastre que convoca a entidades públicas y privadas como responsables de temas, de objetivos que tienen que participar y un servicio nacional que ya no solo está enfocado a la respuesta reactiva o a la emergencia, sino que efectivamente a hacer prevención. Creo que todavía nos falta avanzar más en vincular y obligar un poco, por una parte, al Estado, a los privados, a regular, a fiscalizar. Ahí hay mucho que hacer. Entonces, creo que podemos integrar, o sea, y en el sector vivienda que yo represento, por supuesto que hay una preocupación importante, porque nosotros somos conocidos por tener en Chile una norma súper buena, la norma chilena 433 respecto a la protección sísmica para terremotos de subducción. No obstante, si bien esta es una norma que ha funcionado bastante bien en los últimos eventos dentro del parque habitacional o en las edificaciones que tenemos, no están abordados los terremotos de fallas corticales y es muy complejo porque ayer conversábamos que los vamos a identificar en un mapa de amenazas, esperamos que se pueda modificar la normativa de urbanismo y construcción, la ordenanza general y en que las zonas, el riesgo sea reconocido como corresponde, no solo desde la amenaza, sino que también de la exposición y vulnerabilidad. Cuando tengamos esa información y tengamos grabadas las zonas, por ejemplo, de toda la falla de San Ramón, la de Liquiñe y las otras fallas que estudiamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo el parque habitacional que ya está construido en la falla de San Ramón? Y es algo que hemos conversado hace algunos años y con los colegas y como que es tan grande el desafío que cuesta un poco abordarlo. Ahora, yo creo que en el sistema de alerta temprana hay una tremenda oportunidad, porque la protección sísmica, efectivamente, nuestra actual normativa tiene un criterio de seguridad de vida, que el edificio no colapse y por lo tanto nuestros habitantes no tengan que sufrir daño. Entonces el edificio puede quedar seriamente dañado y, y las personas deberían poder evacuar de un edificio muy dañado, que es el enfoque actual. Ahora, ¿qué hacemos con todo lo que ya está construido sin tener una nueva norma, por ejemplo, para que se haga cargo de fallas corticales? Y creo que aquí el tema de los sistemas de alerta temprana podría hacer la diferencia entre salvar o no salvar la vida.
Nosotros culturalmente entendemos que las viviendas construidas o las edificaciones construidas bajo procesos normativos, con permisos de edificación, que es lo que tratamos de impulsar mucho en Chile, en general se dice, si viene el terremoto, tú no arranques, porque tranquilo, el edificio va a resistir, hay que buscar una mesa, pero no hay que salir arrancando como en otros países que empieza el terremoto y la gente evacúa incluso edificios nuevos, construidos hace 10, 20 años y uno se extraña un poco. ¿Por qué pasa eso? Por varias cosas, hay un tema normativo, pero también por el tipo de terremoto que está ocurriendo, en el caso de México, que son distintos a los que ocurren en Chile. Entonces, me parece que en el sistema, en el contar con un sistema robusto de alerta temprana, por ejemplo, para todos los habitantes residentes cercanos a falla, podría ser la diferencia entre salvar o no salvar la vida. Desconozco si realmente las personas podrían alcanzar a evacuar en 30 segundos, en 60 segundos, pero sí podríamos cortar el gas, podríamos cortar la electricidad, las personas podrían buscar zapatos, podríamos tratar de proteger al adulto mayor o la persona con dificultades de desplazamiento. Entonces, en ese sentido, y desde lo que nosotros hacemos, que es la planificación urbana y en especial las políticas habitacionales, qué importante sería contar con un sistema de alertamiento para, por ejemplo, los edificios habitacionales. Pero que quizás, además de lo que ya han avanzado mucho con las alertas SAE, en que les llega a las personas un mensaje de evacuación por incendios, por tsunami, desconozco, entiendo que aún no hay nada para sismos, ¿verdad? Ya. En algún momento hablábamos con una empresa privada cómo poner una alarma como las detecciones de incendio y que en 30 segundos y sonara y la gente al menos supiera que hay que ¿qué puedo hacer en ese tiempo y entrenar en esas capacidades? Y por supuesto, eso tiene un costo, como decía el colega de Sigiden, y incrementa el costo de la vivienda, pero nuestra aspiración es que mientras más se difundan estos sistemas, menor va a ser el costo, que es lo mismo que ha pasado con el proceso de implementación de sistemas solares, bioclimáticos, que ahora muchas de las viviendas sociales que se construyen con paneles solares, con eficiencia energética, que antes, hace 30 años, eso era impensado, pero hoy en día es un desde. Y creo que la protección o los sistemas de alertamiento en un tiempo más también podrían ser un desde para la vivienda social y para eso es muy importante que robustezcamos el sistema y, por supuesto, de la colaboración. Gracias, Claudia. Yo creo que el sistema de alerta temprana sísmica, para tener un buen desarrollo, pensando en un territorio en que los sismos siempre van a ocurrir muy cerca y por lo tanto el tiempo de reacción siempre va a ser muy acotado, si es que logramos tener una alerta, es importante tener una preparación con respecto a la planificación propiamente tal, planificación del territorio. Por ejemplo, tú hablabas de escenarios de desarrollo, escenarios de amenaza, tener desarrollados tipos de eventos sobre los cuales podamos reaccionar y de ahí eso traducirlo quizá a zonificación, a normas. Claudia, perdón por tomarte de nuevo. ¿Cómo podemos integrar eficazmente estos sistemas de alerta temprana en las decisiones de planificación urbana? Bueno, ¿Qué primero, avances hay? claro. Ya mencionaste algunos, pero más concretos. ¿Cómo podemos avanzar? Sí, bueno, primero ayer les comentaba que hace un par de años ya existe una guía metodológica para el desarrollo de estudios de riesgo en que obliga a los planificadores del nivel comunal para los instrumentos intercomunales, perdón, y regionales, metropolitanos, hacerse cargo de todo tipo de amenazas, no solo la que el consultor del momento decía, esta sí está, esta no está, y eso también nos lleva a la colaboración intersectorial porque va a depender de los organismos técnicos de monitoreo de amenaza que define nuestra ley de SINAPRED. Entonces hay que hacerse cargo al momento de planificar, y si la amenaza geológica como de fallas corticales o de sismos está identificada en el territorio,
hay que hacerse cargo en la planificación del territorio. Entonces, una zona va a tener un destino, van a haber destinos, va a haber una caracterización o una identificación del riesgo en que van a haber 6 niveles, que es la propuesta que está hecha, en que van a haber zonas definitivamente no edificables, en que no se va a permitir la edificación de ningún tipo. En otras categorías menos críticas no se va a permitir la edificación de instalaciones críticas como hospitales, colegios, donde las familias o donde las personas pernoctan. Y luego van a haber un área de riesgo, una zona de riesgo donde va a ser admisible este riesgo, pero tiene que ser mitigable. ¿Ya? Entonces, una vez que reconozcamos en la planificación territorial, hay que tomar decisiones de cómo vamos a mitigar y cómo vamos a enfrentar. Quizás en lo personal, una de mis mayores preocupaciones es qué hacemos con lo que ya está construido, porque sabemos que la ley va a operar de aquí en adelante para los nuevos permisos de edificación, cuando las viviendas ya se declaren inhabitables, cuando haya que demolerlas, cuando ocurra un desastre y probablemente haya que reconstruir esos territorios. Pero ¿qué hacemos con todo lo que está ya construido? Entonces ahí faltaría avanzar mucho en una política de retrofitting para revisar nuestras edificaciones. Nosotros mismos como sector vivienda tenemos un parque habitacional construido desde mucho antes de las últimas modificaciones normativas sísmicas que aseguran cierta estabilidad o no colapso frente a un terremoto de magnitud. Y debiéramos impulsar políticas para revisar el estado y ver si podemos hacer algo para reforzar cómo se hace en otros países. Actualmente la demanda habitacional es tanta, ustedes saben que estamos impulsando en estos 4 años una política de construir 260.000 viviendas para un universo de 600.000 familias que no tienen vivienda. Entonces hay una urgencia tan grande que a veces no se nota. No se nota que Chile es un país que tiene tantas familias sin vivienda porque tenemos unos indicadores promedios globales y pareciera que no es tanto, pero es mucho. Entonces, ante la urgencia de entregar soluciones habitacionales a familias que no tienen nada o que viven en asentamientos precarios, quizás no hemos podido abordar estos déficits que son más bien cualitativos. ¿Ya? Porque la resiliencia habitacional también debe ser reconocido como un déficit cualitativo, ya sea porque se construyó algo fuera de norma, porque se construyó antes de las normas, por las modificaciones, por el deterioro. Tenemos muchas viviendas de adobe, por ejemplo. Hace muy poquito, hace un mes, ocurrió un sismo muy pequeño en la región de Atacama, que afectó principalmente a la comuna de Copiapó y en que nuestros colegas están evaluando daño y es impresionante cuánto afectó ese movimiento que fue un sismo acotado, pequeño, pero nuestras familias, nuestros conciudadanos están viviendo en esas condiciones y es también parte de su modo de vida. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Y qué podemos hacer? Hay varias iniciativas, pero sin duda ahí hay una decisión estratégica, política de cómo abordar, porque los presupuestos son súper acotados y también a apelar a la concientización de todos, de la ciudadanía, de los planificadores, de la autoridad, de los inversores y los gestores inmobiliarios. Creo que ahí también hay un gran desafío intersectorial. Gracias, Claudia. Voy a pasar el micrófono para este lado. Felipe y Jorge también. ¿Cómo ven el desarrollo de alianzas tecnológicas con el sector privado principalmente para el desarrollo de sistemas o de infraestructura compartida que permita el desarrollo de estos sistemas? Porque al final, si no tenemos los sensores, ¿cómo levantamos la alerta en el fondo? ¿Y cómo podríamos utilizar la sensorización que ya existe? Bien, bueno, quisiera retomar un poco el punto que decía Claudia antes de los múltiples factores que están presentes en esta planificación y en esta gestión del riesgo. O sea, y tomarme también de uno que es súper importante, no sé si decir es el más importante, pero creo que tiene una relevancia muy
fundamental por sobre los otros factores, que también es cómo nosotros involucramos a las personas dentro de este proceso. Porque nosotros podemos tener tecnología, podemos tener sistemas, podemos tener alerta, podemos tener mejor infraestructura, pero tenemos que también tener a personas que estén informadas, que estén educadas, que haya un cambio cultural dentro de lo que es la forma en que yo habito el territorio, para también sean partícipes de la reducción del riesgo del desastre. Entonces, lo hemos visto durante muchos años. Chile tiene una cultura sísmica de años. Sin embargo, en 2010 no nos acordábamos del tsunami, o no nos acordábamos a nivel central del tsunami, por ejemplo. No lo veíamos. Muchas personas que vivían con la amenaza la recordaban, pero no sabían exactamente qué hacer cuando hay una amenaza de tsunami o cuando puede haber una amenaza de tsunami. Entonces, los cambios culturales son lentos y se desarrollan con trabajo constante. Entonces, si bien esto es lento, esto requiere muchos recursos, tenemos que seguir avanzando constantemente en educar a las personas, en no solo educar a las personas, también nosotros aprender de las personas y desaprender muchas cosas que pensamos que son así. O sea, tenemos que ir a hablar con las comunidades, tenemos que ir a hablar con los pueblos originarios, tenemos que ir a hablar con los que están en el territorio y que han habitado durante muchos siglos ese territorio. No solo pienso en Chile, pienso también en los países que nos acompañan ahora, que tienen pueblos originarios que tienen años, siglos de conocimiento y que tienen también sabiduría adquirida por ese conocimiento también. O sea, tienen la capacidad de sobrevivir en lugares donde nosotros no podríamos sobrevivir. Entonces, eso hay que también tomarlo, hay que también aprender de aquello y hay que generar políticas públicas en conjunto para que podamos generar acciones que sean, eh, que tengan un fruto, que tengan un resultado favorable para proteger a las personas. Y en ese sentido, creo que vamos a estar siempre trabajando. Esto es casi como un trabajo un poco utópico. Creo que nunca vamos a terminar de ir avanzando en fortalecer la resiliencia de las comunidades. Nos vamos acercando, pero siempre va a faltar algo para llegar al perfecto. Por lo tanto, no hay que desanimarnos, no hay que quedarnos en solo el aspecto económico, solo el aspecto técnico, sino que también hay que trabajarlo en su conjunto. Y en ese sentido, durante los últimos años, y gracias también a la implementación de la Ley 21.364, que nosotros tenemos ahora una ley que formaliza un sistema y que también formaliza gran parte de su sistema de gobernanza, donde están presentes los organismos técnicos, donde están presentes los organismos privados, donde están presentes también la academia y la sociedad civil. Por lo tanto, esa fortaleza hay que mantenerla, hay que mantener ese flujo de información. Tenemos diferentes estructuras de organización en las cuales muchas voces tienen participación. Por lo tanto, en ese sentido, eso es una fortaleza del sistema y tenemos que mantenerla. También ir a aprender de los países que ya llevan un camino recorrido. Pienso en Colombia, que tiene, por ejemplo, ya casi más de 12 años o 14 años de una ley también implementada, ver qué es lo que haya funcionado, qué es lo que no ha funcionado y aprender también de la experiencia que ellos han tenido. Entonces, en ese sentido, la comunicación con los otros países es fundamental y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a visitar también a diferentes actores en diferentes países para conocer su experiencia y poder tratar también de aprender e implementarlo acá en las cosas que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, quería detenerme un poco en eso también. Y respecto a tecnología, creo que la tecnología siempre va a ser buena si la sabemos utilizar, ¿cierto? Y si la sabemos implementar. Pero siempre va a ser cara. Y siempre va a ser cara para un país como Chile, que además no somos un país tan grande. Por lo tanto, no podemos pensar que esto es solo inversión pública. Tenemos que pensar que esto aquí requiere inversión privada, requiere trabajo también de los diferentes actores. Lo hemos visto, en Chile no tiene una buena construcción de casualidad. Tiene una buena construcción porque el mundo empresarial que construye ha seguido las normas que se dictan también frente a la protección sísmica y lo han seguido de forma muy celosa y muy rigurosa. Y cuando no se ha hecho, tiene consecuencias. Por lo tanto, este círculo tiene que seguir funcionando. Las empresas de tecnología también tienen que desarrollar problemas de país. También tienen que ver cuáles son los problemas que el país tiene hoy respecto a alerta temprana, respecto a monitoreo, respecto a sensores. O sea, hay mucho que falta todavía. Tenemos que mejorar, y no solo en esta amenaza, no solo en amenaza sísmica, donde tenemos un gran camino avanzado, pero tenemos que avanzar también en monitoreo meteorológico, en monitoreo de laderas, en monitoreo de avalancha,
cosas que hoy no tenemos 100% cubiertas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un trabajo con las empresas que están trabajando, por ejemplo, tecnología, que puedan abocarse a estos problemas país y puedan también ofrecer soluciones a los problemas que hoy tenemos, principalmente por ahí. Lo dijo todo. No sé si puedo hablar yo, no. Pero sí quiero reiterar en algunas cosas y apoyarme en algunas cosas que se ha dicho acá. Creo que lo primero, lo más fundamental, estamos hablando, ¿no es cierto?, de alerta temprana y de amenaza, ¿no es cierto?, en el tiempo para construir mejor. En cuanto a la alerta, claro, cuando se habla, por ejemplo, de terremotos corticales, la alerta es prácticamente, em, ¿cómo se llama esto?, muy difícil de pronosticar. Obviamente, pronosticar es casi imposible, pero además de eso, que se entregue una alerta útil para la sociedad es muy difícil por las distancias, ¿no es cierto? Las ondas sísmicas viajan a una cierta velocidad y eso hace que la utilidad, ¿no es cierto?, decaiga desde ese punto de vista, pero sí siempre va a estar muy presente, ¿no es cierto?, en todo lo que sea en sistemas de cerrado automatizado, ¿no? Las grandes industrias, el metro, trenes, todo tipo de operaciones, ¿no es cierto?, que efectivamente pueden sufrir consecuencias severas. Es muy útil tener, ¿no es cierto?, estos sistemas. Ahora, con respecto a, a lo que mencionaban, ¿no es cierto?, acerca de eh, a cómo avanzamos hacia el futuro en la construcción en base a las fallas corticales. Em, yo creo que el descubrimiento de una falla cortical no es una tragedia. Es algo que hay que analizar más profundamente. Por ejemplo, uno de los criterios, ¿no es cierto?, que se utiliza ¿cómo se llama esto?, en la determinación de la amenaza y en el diseño de estructura de infraestructura crítica en el país y en otras partes del mundo, es el uso de dos conceptos muy sencillos. Uno, la magnitud, ¿no es cierto?, que te determina la intensidad a la cual efectivamente una estructura está expuesta, pero también la tasa a la cual ocurren estos terremotos. Y la tasa de nuestros terremotos corticales es muy baja. Entonces, cuando encontramos una falla cortical y efectivamente hay infraestructura crítica o infraestructura, ¿no es cierto?, donde está la sociedad, a lo mejor no es tan grave, porque nuestras normas están, ¿no es cierto?, orientadas a terremotos que son extremadamente frecuentes y muy grandes. Más lejos, obviamente. Eso significa que las intensidades, ¿no es cierto?, son generalmente menores comparativamente cuando se habla de distancia, para una misma magnitud. Entonces, aquí es donde viene, ¿no es cierto?, la idea de, no, yo creo que hay que tener claro dos cosas bien fundamentales. Uno, que los ingenieros son fantásticos. Nuestros ingenieros en este país son realmente increíbles. Y lo hemos visto también en otros países. En California, por ejemplo, se puede construir encima de una falla, literalmente encima de una falla. Hay estadios construidos encima de fallas corticales que tienen una actividad bastante más frecuente que nuestras fallas corticales, del orden 10 órdenes de magnitud, y se hace la ingeniería para que, ¿no es cierto?, la falla, de alguna forma, pueda interactuar con la estructura. O sea, hay estadios que se pueden cortar en dos. Estadios que albergan, no sé, 40.000 personas para eventos masivos. Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿no es cierto?, a las fallas corticales. Nunca tenerle miedo, ¿no es cierto?, a los terremotos. Los terremotos no matan a nadie, son las estructuras mal hechas. Y eso hay que tenerlo súper claro en vista, ¿no es cierto?, al gran déficit que tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos desde el punto de vista habitacional. Estoy concuerdo, ¿no es cierto?, que hay amenazas geológicas que efectivamente hacen imposible construir, ¿no es cierto?, en ciertos sectores. Tsunamis, por ejemplo, eso es algo que está claro, no hay que poner, ¿no es cierto?, obviamente un hospital en el borde costero a 1 metro, ¿no es cierto?, de distancia de la zona costera. Pero sí hay que analizar, eh, estudiar si efectivamente existen soluciones técnicas y hay un montón de soluciones técnicas que pueden ofrecer nuestros ingenieros. Eso es lo importante de entender. Gracias. Y para ir cerrando ya este panel, Jaime, con respecto al rol
te paso este micrófono, tranquilo. Con respecto al rol que deben jugar las comunidades locales en la implementación de estas tecnologías. ¿Cuál es el rol y qué experiencia positiva, ojalá, tienes tú de cómo podemos incorporar a las comunidades en los diseños de estos sistemas de alerta sísmica? Sí, bueno, yo quedé con algunas cosas en el tintero y quizás voy a aprovechar de redondear respondiendo a tu pregunta. Efectivamente, la clave acá está en cómo hacemos que las amenazas como los terremotos y en particular asociados a fallas corticales que están muchas veces cercanas a la infraestructura, represas o ciudades, ¿no es cierto?, no nos genere un desastre, no se transforme en un desastre. Eso pasa por, primero, tratar de ir hacia lo que conceptualmente podemos llamar inteligencia territorial. Inteligencia territorial significa que frente a la incertidumbre asociada a este tipo de fenómenos y a la incertidumbre de no tener todos los conocimientos sobre el fenómeno, en un gesto de sinceridad y honestidad, uno tiene que tener una capacidad de que la política pública que va a llevar orientada hacia la reducción del riesgo sea capaz de levantar datos del territorio, o sea, instrumentar adecuadamente. Yo voy a explicar qué significa eso. Con ese dato del territorio, ser capaz de ese dato de no solo tenerlo disponible, o sea, accesible, sino que también disponibilizarlo, que tenga ese dato la seguridad que tiene una curatoria, que esa curatoria es colegiada, es decir, que la gente que interviene al dato, en este caso los sismólogos que explotan el dato y todos los especialistas, expertos, ingenieros antisísmicos, etcétera, el dato está en las condiciones que ellos lo requieren para generar del dato pasar a la información. Y de la información construir conocimiento. Y el conocimiento ser capaz después de llevarlo de la academia hacia los instrumentos de planificación territorial. ¿Se fijan entonces el camino para que llegue finalmente al ciudadano, a la persona y se sienta segura? Uno tiene que tener la sinceridad ante el país de que ese circuito, esa secuencia de acciones están adecuadamente implementadas. Cuando yo hablo del dato, levantar el dato del territorio para esa inteligencia territorial, significa que sabemos frente al tipo de amenaza, en este caso terremotos corticales, el diseño de la red puede ser distinto si nuestro objetivo es estudiar los terremotos profundos o estudiar los terremotos costeros o estudiar los terremotos en zonas de fiordos o en zonas insulares. El diseño de la red, que es la antena con la cual captamos el dato, eso responde a un criterio que solo los expertos que están metidos estudiando el fenómeno tienen la capacidad de poder colocar criterios de cómo se tiene que diseñar esa red. Después, qué tipo de instrumento, cada cuánto tiempo tomamos la muestra, con qué tipo de formato, qué tipo de banda de frecuencia es la que tenemos que observar. Hoy día estamos en una nueva sismología que surgió hace unos 10 años atrás, que es la sismología de los terremotos lentos, terremotos silenciosos. O sea, nos hemos dado cuenta que para poder entender bien la amenaza sísmica, no solo basta tener sensores sísmicos normales, sismómetros, sino que tenemos que tener desde tilmeters y extensómetros y fenómenos que capturan la deformación lenta hasta instrumentos satelitales, geodésicos, INSAR, todas las tecnologías disponibles hoy día para poder capturar el fenómeno adecuadamente y poderlo caracterizar para después generar la información necesaria que se transforme en conocimiento y que termine en el instrumento de planificación territorial y la gente pueda estar segura que efectivamente el lugar que habita, el territorio que habita, está bien caracterizado, está con la adecuada inteligencia territorial. Ese es un primer comentario que quería hacer. Es fundamental también en los sistemas de alerta temprana estar consciente que en particular para los terremotos corticales, como dijo Jorge recién, estos sistemas de alerta temprana muestran su punto crítico. O sea, a ver, yo soy sismólogo, yo sé que el terremoto de Osaka del año 2018 en Japón, un 5.9 que dejó muerto y todo un 5.9, que acá en Chile tenemos a cada rato. Un terremoto cortical no fue, el sistema de alerta no sirve porque no llegó primero el terremoto que el sistema de alerta. El terremoto de Kumamoto del año 2016 también. El sistema de alerta japonés, yo lo conozco bien, o sea, se implementó hace 20 años, el 2007, y lo he ido siguiendo.
funciona para algunos terremotos y otros no, y tenemos que estar conscientes de eso, que en Chile, si lo vamos a implementar, bueno, para algunos terremotos va a funcionar y para otros quizás tenemos que investigar en conjunto con Japón. Acá en Chile tenemos una tasa de producción sísmica impresionante. Tenemos una tasa de actividad sísmica, o sea, de producción por superficie del territorio, la cantidad de eventos sísmicos que hay por tiempo, no sé cómo llamarlo, la productividad sísmica es altísima. Y además tenemos todos los tipos de terremotos. Tenemos terremotos profundos, terremotos costa afuera, terremotos de subducción, terremotos corticales, terremotos strike slip en Magallanes, en la zona en el sur, el terremoto de Drake, que ocurrió hace poco, ¿no es cierto? Son los que tienen Turquía o que tiene Estados Unidos con la falla de San Andreas. Y tenemos terremotos tipo Rich en las zonas insulares. Entonces, acá tenemos toda la taxonomía de terremotos posibles que hay en otras partes del mundo, los tenemos en el mismo territorio. Entonces Chile es un laboratorio natural para experimentar, y yo, fantástico que un sistema de alerta como el que se propone se venga a instalar acá, pero es fundamental, y ahí vuelvo a la gobernanza, que quizás no se entendió bien lo que quise decir al principio. Es súper importante que esta colaboración esté involucrada plenamente toda la academia. Las universidades que estén desarrollando investigación en el tema sismológico, en particular las fallas corticales, es un tema súper importante para nosotros porque en Chile, ustedes se han dado cuenta, a pesar que teníamos hace poco una red sismológica completa, hemos visto que ahora hay actividad sísmica cortical por todos lados, en el norte, centro, sur. Todos se acuerdan del terremoto Chumbiza del 2001, el terremoto Aysén, el terremoto Curicó del 2004, el terremoto del 2010, ¿no es cierto?, en la zona de Pichilemu. O sea, no solo tenemos los terremotos profundos y costeros, sino que tenemos una actividad sísmica cortical, y Chile es tan estrechito que siempre un terremoto va a estar cerca de una zona urbana. Así que esos son los dos comentarios que quería hacer para cerrar. Cuando yo hablé de gobernanza hace un rato, era en el contexto de la colaboración, de la implementación de una tecnología de alerta temprana como la que tiene Japón. Yo lo haría en un análisis comparativo con la que tiene México, con la que tiene implementada Estados Unidos, Italia en particular. Italia tiene mucha actividad sísmica, microactividad sísmica, que nosotros en Chile estamos tan preocupados de los grandes terremotos que sabemos muy poco de los terremotos chiquititos. En fin, involucraría entonces una discusión, una especie de laboratorio natural en Chile para que en conjunto con Japón y otros países que compartimos esta realidad sísmica, incorporemos este aspecto académico de discusión científica para que generemos las mejores y lo contextualicemos al contexto andino. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más, Claudia? Sí, bueno, respecto de las comunidades o la pregunta, y yo creo que, por supuesto que es muy importante, como decía Jaime, trabajar, bueno, con todos, con la academia, porque somos todos parte de la comunidad. A veces cuando hablamos de comunidad nos imaginamos la junta de vecinos. Y no, todos somos comunidad, desde la autoridad máxima del país hasta el vecino de la localidad más alejada, somos parte de la comunidad. Entonces, quizás solo un aspecto muy importante que me parece, para que la comunidad en su conjunto participe y sea un miembro activo de este sistema, hay que tener confianza en el sistema. Y en ese sentido también quisiera destacar el rol que ha hecho esta institucionalidad que ha transitado de ONEMI a Senapred en recuperar las confianzas, porque después del 2010 incluso la marca ONEMI quedó muy mal. Era como, si lo dice la ONEMI, no es verdad. Si lo de- y fueron muchos años de recuperar y recuperar confianzas y enviar alertas, y había muchos comentarios en redes sociales: uy, pero no creo que si la ONEMI dice que no hay que evacuar, hay que evacuar. Y era como, qué triste para nosotros como país, o sea, tener ese tipo de expresiones, y que era algo más o menos instalado, y se fue recuperando confianza y se fue fortaleciendo la seriedad de una institucionalidad de perfil técnico. Yo creo que para que la comunidad pueda, entre comillas, creer y confiar en este sistema, hay que fortalecer mucho más desde lo técnico. Hay que dar alertas cuando realmente corresponda dar alertas. Y hoy en día, en los últimos años, a lo menos, por ejemplo, el terremoto Magallanes, que fue un terremoto importante, me dio gusto ver cómo la gente evacuaba. Decía, bueno, ocurrió un terremoto, evacuaron, todos tranquilos, afortunadamente no hubo un impacto, pero fue en la parte social. Desconozco si habían hecho entrenamientos hace poco tiempo, pero parecía que estaba todo muy ordenado, muy controlado. Obviamente fue un sismo que hace mucho tiempo ellos no sentían,
pero se evacuó con una tranquilidad tremenda y me dio mucho orgullo porque en publicaciones internacionales se destacaba cómo pudo haber habido un terremoto de sobre 7 grados de magnitud y la gente caminando al otro día tomándose un helado y tranquilo, y teníamos una alerta de tsunami que duró más de un día y todos monitoreando cuándo va a llegar la ola, si va a llegar, si no va a llegar, y estábamos todos atentos y había mucha información. Entonces, a lo menos desde ese punto de vista, valorar eso, también valorar el comportamiento de la comunidad, y por supuesto que hay un trabajo importante de concientizar a todos, desde los tomadores de decisiones hasta el último usuario de algún sistema. Gracias. ¿Algún otro comentario respecto del involucramiento de las comunidades? ¿No? Que creo que es importante. El producto final de ese circuito que hablé de la inteligencia territorial es la capacidad de construir escenarios, simulaciones de escenarios posibles de amenaza. Esa es la manera hoy día, el camino frente a tanta incertidumbre, no saber si la teoría que tenemos, los datos que tenemos son suficientes para caracterizar la amenaza y si lo vemos todo o no, frente a tanta incertidumbre y además la incertidumbre mismo del proceso, que el terremoto sabemos que es un fenómeno que es difícil de predecir. La clave es tener la capacidad de tener escenarios de manejo de situaciones extremas, terremoto máximo posible, el mínimo, en fin, y para eso es clave, en el contexto de la discusión de fallas corticales, y en particular la que tenemos acá, la falla San Ramón, estar conscientes que para poder hacer simulación necesitamos calibrar los parámetros de los modelos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener una caracterización de la estructura del subsuelo, no de las cenizas ni de la capa, sino que de la dimensión de la cuenca de Santiago. Si la falla tiene 30 o 40 kilómetros de largo, tenemos que tener entonces una caracterización de la estructura geológica en profundidad hasta unos 40 o 50 kilómetros de profundidad. Yo no soy especialista en eso, pero estoy clarísimo que tenemos que tener las capacidades en Chile de producir un modelo de estructura que nos permita entonces generar escenarios haciendo funcionar la falla, o sea, produciendo un terremoto ficticio, una simulación, ver cómo responde la cuenca Santiago. Lo que sabemos es lo que pasa cuando el terremoto viene de lejos. Cuando el terremoto es costero, sabemos ya cómo responde la cuenca. Bueno, sabemos con algunos terremotos, sabemos que la respuesta en las comunas es distinta. Hay comunas que se ha visto que ha tenido más daño que otras. Tenemos el ejemplo de México, para no estar hablando tan cerca. El terremoto de México, la fuente sísmica estuvo a 300 kilómetros de distancia y la Ciudad de México tuvo zonas de daño increíbles, enormes, aceleraciones del suelo amplificadas por el efecto de sitio. Entonces, yo creo que hoy día una de las principales tareas en el contexto de estudiarlas, de avanzar en el estudio y el conocimiento de los terremotos corticales, bajo el concepto de crear inteligencia territorial, o sea, levantar datos que caractericen bien el escenario, generar simulaciones, o sea, a través de los modelos, todo eso requiere tener datos, y el dato significa que está disponible y está accesible. Y eso yo creo que es una tarea pendiente que tenemos en Chile. No, los datos están accesibles, pero no están disponibilizados. O sea, yo no sé cuál es la página web en la cual uno ingresa y tiene todo el dato que quiere. Así. Ya. Sí. Quiero cerrar en solamente una cosa. Todo lo que hemos hablado yo creo que involucra plata, ¿no es cierto? Dinero, mucha plata, mucha, ¿no es cierto? Estamos comentando acá. Pero todo lo que gastemos en eso va a ser muy, muy bien invertido, porque las consecuencias, ¿no es cierto?, de no invertir en estas plata, de no invertir en esta infraestructura, eventualmente va a significar, ¿no es cierto?, en 4 o 5 veces más los costos por presente. Así que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos y gastemos esa plata, ¿no? Estoy equivocado, no. Estoy equivocado, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Yo creo que relevar acá el tema de los recursos claramente va a ser un tema, es un tema
¿ya? Y que hay que trabajarlo en conjunto con la planificación económica del país, con el Ministerio de Hacienda, o sea, es un problema nacional, a fin de cuentas. Y en ese sentido también se ha ido trabajando, o sea, también los ministerios de Hacienda están preocupados de estos temas, no solo en Chile, sino que también a nivel sudamericano, a nivel del Caribe también, ¿cierto? Estuve el año pasado, tuve la oportunidad de estar en Centroamérica y hubo una reunión en conjunto, o sea, en paralelo, en realidad, gestión de riesgo de desastre y ministro de Hacienda. Entonces, es un tema que se está conversando. Ahora, solo relevar la oportunidad que hoy tenemos respecto con la nueva legislación, que establece algunas obligaciones. Dentro de esas obligaciones está justamente el sistema de información que está en 2 párrafos de la ley, pero es muy grande. O sea, es un sistema de información que tiene que tener todo tipo de información relacionada a la gestión de riesgo de desastre a todos los niveles, o sea, a nivel nacional, provincial, comunal. Entonces, para allá tenemos que ir avanzando. Y tenemos que tener un lugar donde encontrar la información justamente que esté congregada, ojalá en una sola parte, y que esté disponible a los diferentes públicos también, porque yo puedo acceder a la información sísmica, pero no la voy a entender. Yo puedo acceder a la información de datos meteorológicos, pero no los voy a entender. Necesito también tener la otra información. ¿Qué se hace con esa información? Y eso tenemos, es un trabajo que va a ser larguísimo, eh, que otros países también están avanzando en esa dirección, han tenido experiencia, algunos lo han logrado más que otros, y tenemos que poner mucho esfuerzo en eso, mucho esfuerzo y muchos recursos en tener un sistema de información para la gestión de riesgo de desastre en particular, pero también fomentar y potenciar los sistemas de información que tiene el país para poder compartir datos, que también es la estructura, al menos en, en lo organizacional está. Pero tenemos que también como país ir contribuyendo y fortaleciendo esa estructura, y es un trabajo que tenemos que ir avanzando efectivamente. Tiene que haber un lugar donde tener información y datos para poder generar información, para generar mejores políticas. Entonces eso es un trabajo de largo aliento también. Tienes mucha pega, Felipe. No, para cerrar, creo que es importante relevar lo que dijo Jorge. En Chile tenemos muy buenos profesionales, muy buenos ingenieros, muy buenos científicos desarrollando estos temas, con un avance y una aceleración importante en la cantidad de información que generan. También tenemos un laboratorio natural maravilloso, muy amplio, diverso para todos los gustos. Y creo que aquí Jaime mencionó algo a la pasada que está como empezando a estar como en discusión, ¿no es cierto? Quizás deberemos avanzar en un gemelo o varios gemelos digitales para poder efectivamente analizar, trabajar sobre modelos que permitan eh, avanzar en escenarios de desastre y entender de manera adelantada, ¿no es cierto?, el tipo de efectos que pueden tener X tipos de sismo en el territorio, en lugares particulares. Por ahí un tema. El segundo es que tenemos una producción científica muy grande, tenemos una nueva institucionalidad con tremendos desafíos y oportunidades, y creo que sí hay un desafío particular en hacer converger el trabajo científico con la institucionalidad, ¿no es cierto? Los tiempos del desarrollo científico con los tiempos en que demora el aparato estatal en generar cambios y actualizarse son distintos, y parte de la tarea tiene que ver con que converjan, que se sincronicen y que logren efectivamente funcionar, porque en el fondo si el mundo científico quiere afectar, no por decir A, el Estado va a hacer A. Es difícil lograr que los cambios pasen en la musculatura del Estado, y por lo tanto requiere esfuerzos excepcionales en lograr que haya impactos efectivos. Así que nada, les quiero agradecer a los 4 por La parte de, perdón, la incorporación del sector privado faltó, ya que era el tema. eh, yo creo que acá hay actores clave, Aguas Andinas, por ejemplo, toda la boca toma de agua, la represa del Yeso, está justamente en una zona que ahora reconocemos que es altamente sísmica. O sea, debería ser una empresa interesada en monitorear con instrumental nuevo, con instrumental satelital, por ejemplo, ir caracterizando dónde se instala la deformación para ver,
para tener algún tipo de elemento anticipatorio, ¿no es cierto? Colocar sensores sísmicos más en detalle para poder ver cómo el sistema de fallas que hay en toda la zona cordillerana frente a Santiago, no solo la falla San Ramón, todo lo que hay hacia arriba, donde hay infraestructura crítica instalada, tener una capacidad de generar esa información del territorio que nos permita entonces, ese dato, que nos permita entonces terminar en conocimiento. Y bueno, lo otro que es clave es el manejo tú dices bien, los gemelos, para poder, y repito acá, la importancia de producir esos escenarios, esos modelos requieren tener datos calibrados. Y aprovecho de comentar, saliéndome un poco del tema sísmico, en Chile tenemos que tenemos que estar conscientes que nos falta observar otros fenómenos de geoamenazas que a veces están asociados con los terremotos, a veces no necesariamente. Eh, las inestabilidades gravitacionales en el borde cordillerano es una constante y sabemos que hay países que tienen una tremenda experiencia en el monitoreo de esa inestabilidad y ahí hay quizás una conversación que hay que tener con ellos para complementar la instrumentación que se quiere instalar acá para caracterizar bien esta geoamenaza en el territorio. Muchas gracias. Y por último, una invitación a involucrar al ámbito privado, ¿no es cierto? Quizá eh, el, voy a decir algo que puede sonar duro, pero en el fondo la ley de lobby muchas veces hace que haya una brecha importante de acceso entre sector privado y sector público y que en el fondo la relación ahí sea más difícil. Entonces, quizá una fórmula sería que el sector privado invite o sector público invite a los privados a cuestionarse en conjunto estas materias para tratar de buscar soluciones efectivas, eficientes y prácticas para la comunidad del país. Así que les quiero agradecer a los 4 por estar aquí. Creo que ahora hay como un break. Sí. Así que nada, pues seguiremos con este seminario. Muchas gracias por participar.